Bienvenidos a Core en línea. Qué alegría nos da tenerte un domingo más con nosotros. Dale, interactúa en el chat de YouTube, escríbenos, queremos saber en dónde te encuentras. Y a ti, que nos ves por primera vez, eres bienvenido. Queremos conocerte, queremos caminar esta vida contigo. Para más información, escríbenos al WhatsApp de Core. Y también nos puedes seguir en Facebook e Instagram. Ahora llegó la mejor parte de todas, en las que agradecemos a nuestro Señor Jesús por todo lo bueno que Él ha sido durante todo este tiempo. Ponte de pie y pon todo tu ser para adorar a Jesús juntos. Vamos a exaltar el nombre de Dios en este día. Solo Él lo merece. Él es bueno. El Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar.
por lo que hiciste en mí. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en mí. Me cautivaste, Dios, con tu dulce amor. Te escuché decir, me amas como soy. Vengo a ti sin nada que esconder. Mi corazón arde por ti, Cristo, te amo. Cuánto te amo, más que el aire que respiro, yo a ti te necesito. Yo te necesito. Solo tú y yo en la intimidad, como expresar toda mi gratitud. Yo vengo a ti sin nada que esconder. Mi corazón arde por ti, Cristo, y Cristo, te amo. Cuánto te amo,
el aire que respiro. Yo a ti te necesito. Yo te necesito. Yo te necesito. Dile, yo te necesito, Jesús. Yo te necesito. Dile una vez más, Cristo te amo. Cristo te amo. Cuánto te amo. Más que el aire que respiro. Yo a ti te necesito. Qué hermoso es adorar a Jesús y sentir su presencia. Sé que Él ha sido bueno durante todo este tiempo y que nos ha dado mucho más aún en las circunstancias difíciles. Qué fiel es Él y su amor nunca nos deja. Ahora, déjame decirte que en COR tenemos una cultura de dar. ¿Por qué cultura? Porque es algo que somos, no algo que hacemos. Ahora déjame leerte un pequeño fragmento de las Escrituras acerca de dar. El que es generoso prospera, el que da también recibe. Proverbios 11:25. En COR tenemos 3 maneras de dar: los diezmos, las ofrendas y las contribuciones. Ahora permíteme orar por cada uno de ellos. Señor, gracias porque tú has sido bueno en este tiempo y porque tu amor no nos ha fallado, porque tú has sido nuestro proveedor, papá. Bendecimos las ofrendas, los diezmos y las contribuciones, Padre, las ponemos en tus manos y que tú sigas multiplicando como tú dices en tu palabra, al 30, al 60 y al 100. En el nombre de Jesús, amén, amén. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto poder compartir con ustedes esta semana a través de COR en línea. Recuerda que la iglesia es donde tú estás. Qué gusto que ya estamos terminando este 2021 y estamos en nuestra última serie de este año. Navidad, todo es bueno. Y el día de hoy vamos a ver un tema, mejor que la verdad. Y quisiera empezar compartiendo algo, y es que hoy en día existen muchas personas que ponen una barrera, una muralla de resistencia frente al cristianismo. Y todo esto parte desde un cuestionamiento. ¿Será esto verdad? De pronto, si tú estás conectado el día de hoy y tú consideras, también te has hecho esta pregunta, o incluso si tú eres cristiano y dices, yo también me he hecho esta pregunta, ¿será esto verdad? ¿A qué nos referimos? ¿Será verdad que Jesús existió? ¿Será verdad todas las cosas que dicen que hizo? Y quiero mostrarles un poquito lo que vamos a ver el día de hoy y vamos a cambiar esa pregunta.
será esto, ¿verdad? Vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué es el esto? ¿Qué es esto que estamos cuestionando? Enfocémonos solo en esa palabra. ¿Qué es esto que debes abrazar para ser cristiano? Muchas personas pueden responder, la Biblia. Y déjenme decirles que esa puede ser la raíz de todos los cuestionamientos. ¿Por qué? Porque el cristianismo fue primero. La Biblia fue después. De hecho, cuando la Biblia fue creada, ya existían miles de cristianos alrededor del mundo. La Biblia no creó el cristianismo, es viceversa. A partir del cristianismo es que surge la Biblia. Si tomamos en cuenta nuestra generación actual, podemos la pregunta del ¿qué es el esto? Cambiarla por ¿esto será bueno? El esto, acuerden que estamos enfocándonos solo en esa palabra, el esto. ¿Qué es el esto? Ahora, ¿el esto será bueno? Porque muchas veces, incluso si algo es verdad, nos cuestionamos si eso es bueno para nuestra sociedad, si es bueno para nuestras familias, para nuestros hijos. Ahora, ¿será el cristianismo bueno para la sociedad, bueno para las familias, bueno para nosotros? ¿Es peligroso el cristianismo? ¿Acaso es dañino? Y para enfocarnos el día de hoy vamos a hacer unos pequeños ejemplos, vamos a ir conversando un poquito, ¿no? Igual ahí ustedes vayan comentando a esta pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gusta ver los noticieros? Ahí pueden ir respondiendo a esa pregunta. Si me preguntan a mí, sinceramente debo decirles, no soy fan de ver los noticieros. ¿Por qué? Porque muchas veces en los noticieros salen malas noticias. Y a veces son noticias de crónica roja verdaderamente. Y sinceramente es algo que no me llama la atención ver o consumir. Entonces, no sé ustedes que están respondiendo ahí en nuestro chat a través de YouTube, pero quisiera saber a cuántos les gusta ver las noticias. A mí, como ya les mencioné, no soy fan de ver noticias, porque no siempre son buenas, aunque sean la mayoría de ellas verdad, no siempre son buenas. Y es que es nuestra naturaleza, ¿no? Cuando nosotros escuchamos una mala noticia, nuestra naturaleza como humanos nos dice, espero que no sea verdad esa mala noticia. Y de hecho, quiero abrir mi corazón un poquito y comentarles, en el mes de junio, cuando nos dieron el diagnóstico de mi papá, el diagnóstico médico, en realidad fueron muy malas noticias. Fue una semana antes del Día del Padre y fueron muy malas noticias para nosotros como familia. Que lo que pensábamos y lo único que deseábamos era que no sea verdad esa mala noticia, que haya sido un error en los exámenes de laboratorio, que haya sido un error de las imágenes, en el eco, en la tomografía, que no sea verdad. Es lo que pensamos, es nuestra naturaleza humana pensar que las malas noticias no sean verdad, es el deseo de nosotros como humanos. Pero, sin embargo, hay otra versión, ¿no? Cuando nosotros escuchamos buenas noticias, también anhelamos que sea verdad, que sea cierta esas buenas noticias, que no se traten de un malentendido. Imaginémonos una muy buena noticia que podría pasarnos a toda la humanidad en un tiempo como este. Nos dicen que el COVID ha desaparecido por completo del planeta y ahora sí podemos librarnos de las terribles mascarillas, librarnos de llegar a un lugar y que nos bañen en alcohol, librarnos de ahora de tener que tener mucho cuidado con todo lo que tocamos igual, que ya hay menos riesgo de contagio, ya no hay riesgo de contagio, que ahora sí podemos volver a nuestra vida de antes. Creo que sería la noticia que a todos nos encantaría recibir. Y por ende vamos a anhelar y vamos a desear que esa noticia sea verdad porque es una buena noticia. Aunque muchas veces, lamentablemente, las buenas noticias no siempre son verdades. Y el día de hoy quiero mostrarles algo. Vamos a hablar de un personaje increíble. En este mes de diciembre estamos recordando su llegada a este mundo, lo tenemos
recordándolo como la Iglesia Católica lo recuerda, ¿verdad? En el mes de diciembre y estamos en todas las festividades de Navidad. Y vamos a hablar de este personaje importante. ¿Y por qué las buenas noticias de este personaje? Estamos hablando de Jesús. ¿Por qué las buenas noticias de Jesús son verdad? Cuando se anunció que llegaría Jesús, cuando se anunció su nacimiento, se lo describe como un día de buenas noticias, es decir, un día de alegría. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué es relevante todo lo que él vino a hacer? Y continúa diciendo en el versículo, ya vamos a ver más adelante de cuál se trata. Buenas noticias para todo el pueblo. Podría ser un poco increíble que alguien pueda inventar algo como esto, una noticia como esta, que son buenas noticias para todo el pueblo, cuando en ese tiempo había mucha división en los pueblos, sobre todo en Judea y en Galilea. Entonces es un poco, podríamos dudar de estas buenas noticias en un tiempo como el que se estaba viviendo. Pero ¿saben qué? Sí fue así, se trataba de buenas noticias para todo un pueblo. Y no solamente estamos hablando de Judea, no solamente estamos hablando del pueblo de Israel, no, estamos hablando de una noticia que iba a impactar generaciones y nos iba a alcanzar incluso a nosotros, a ecuatorianos, a venezolanos, colombianos, chilenos, argentinos, no sé de qué parte nos está haciendo, pero créeme que estas buenas noticias impactaron a todo el pueblo. Y como lo mencionaba anteriormente, cada vez que escuchamos una buena noticia, el anhelo de nuestro corazón es que esta buena noticia sea verdad. ¿Y por qué? Porque las personas nos sentimos atraídas por las buenas noticias. Como les mencionaba, mi caso, mi ejemplo. No me llama la atención ver noticieros porque hay malas noticias. No me llama la atención precisamente ver estas malas noticias. De pronto por ahí alguien puede no estar de acuerdo conmigo, pero es lo que me pasa a mí. No me llama la atención ver malas noticias. Cuando son buenas noticias, sí, me gusta estar pendiente, ver los logros de los deportistas. Me gusta mucho ver logros que se han tenido como nación. Me gusta. Pero cuando son malas noticias es como de, hay una barrera, hay una resistencia, ¿verdad? Y saben, la versión original de estas buenas noticias es el Evangelio de Jesucristo. Esta palabra evangelio proviene del latín evangelium, que significa buen anuncio, y es lo que estábamos hablando hace un momentito, las buenas noticias para todo el pueblo. Lo vemos en Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. ¿Por qué el mensaje de Jesús entonces marcó tanto? ¿Por qué? Porque las buenas noticias atraen. Es muy triste hoy en día ver que existen muchas personas que marcan esta resistencia frente al cristianismo o se alejan porque de alguna manera no conocen la versión original. De pronto se les ha presentado una versión del cristianismo que no está para nada relacionada con lo que Jesús dijo, con lo que Jesús enseñó, o confunde muchas veces también a las personas. Entonces, cuando esta versión es dada a las personas ponen una resistencia porque no parecen buenas noticias. Y de pronto es una imagen equivocada que se está creando sobre Jesús. Pero créeme que la versión original de Jesús, el Evangelio de Jesús, son buenas noticias que son atractivas. Y de hecho Lucas lo registra en Lucas 16:16. Dice, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. ¿A qué se referían con la ley y los profetas? Al Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, necesitaban normas, leyes, valores para no olvidar quién era Jehová, su Dios. Necesitaban estas normas de comportamiento para no olvidar quién era su Dios. Por eso el Antiguo Testamento es para los israelitas. Y dice, se proclamaron hasta Juan el Bautista, quien dio paso a que Jesús llegara e iniciara su ministerio en esta tierra.
Y a partir de que Jesús inicia su ministerio, se dan las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Y qué pasa ahí? Jesús empieza a mostrarnos a un Dios compasivo, a un Dios misericordioso, a un Padre bueno, y nos muestra cómo Dios quiere que lo veamos, como un Dios amoroso, como nuestro Padre. ¿Cuál es esa versión que debemos tener de Dios? La versión original, esa reforma que hizo Jesús, fue para todos nosotros, para que podamos tener ese contacto directo con el Padre y podamos ver lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Las buenas noticias de Jesús, la versión original que trajo Jesús, es que es atractiva y por eso vale la pena que sea contada. En el primer siglo las historias contadas son muy pocas. ¿Por qué? Se documentaron solamente historias de aquellos que podían pagarle a alguien para que escribiera su historia. Alguien que tenía los recursos. ¿Por qué? En ese tiempo las personas no sabían leer ni escribir. Y los materiales, los recursos de escritura eran muy caros. Entonces necesitaban pagarle a alguien para que escriba su historia. Entonces es increíble que hoy en día nosotros podamos tener los escritos sobre Jesús. Jesús no tenía los recursos en ese momento para poder pagarle a alguien que escriba sobre él. No tenía, lo consideraban un don nadie, inclusive por ser hijo de un carpintero. Pero luego de que Jesús parte de esta tierra, muchas personas empiezan a escribir sobre él, muchas. Entonces, ¿se imaginan el privilegio o cuán impactantes fueron todas las cosas que Jesús dijo e hizo para que sean muchas las personas que quieran escribir sobre él? Lucas fue el tercer evangelista y él, al iniciar su libro, en el primer capítulo menciona algo muy importante, en Lucas 1:1. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Y quiero enfocarme en la primera palabra, muchas. No sabemos si Lucas se estaba refiriendo a 5, a 10, a 100 personas. Solo hace el énfasis en muchas. O sea, fueron muchas las personas que fueron testigos de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús dijo. Por ende, escribieron su historia, porque consideraban que era una historia relevante, que iba a marcar generaciones, una historia que tenía que ser contada. Hoy en día nosotros tenemos muchas facilidades para escribir. Podemos hacerlo en nuestros dispositivos móviles, nuestras computadoras, a mano, si les gusta escribir a mano, pero se ha perdido mucho esto de escribir la vida de alguien más. Se ven muy pocas biografías hoy en día. Y de hecho, es más fácil, teniendo todos los recursos a la mano, es más fácil escribir y aún así no lo hacemos. Ahora quiero hacerles una pregunta interna que ustedes pueden responder en casa. ¿Creen ustedes que alguien se tomaría la molestia de escribir sobre sus vidas? Probablemente no lo hagan, probablemente no estén interesados en escribir sobre nuestras vidas. Y no significa que no seamos valiosos, que no seamos importantes. Sí, lo somos muy valiosos e importantes. Y no es por hacernos sentir mal, pero no van a existir muchas personas que estén inspiradas en escribir sobre nuestras vidas. Por eso, ¿se imaginan la magnitud de lo que Jesús hizo para que sean muchas las personas que quieran escribir sobre lo que Él hizo y dijo en esta tierra? ¿Y por qué la gente quiso contar sobre Él? Porque en Judea ocurrió algo importante, ocurrió algo bueno, algo atractivo, algo que llamó la atención y que valía la pena ser escrito. Y Lucas lo continúa mencionando en Lucas 1:2. Tal y como nos lo transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Es decir, nos está mostrando que hubieron muchas personas que fueron testigos de lo que Jesús hizo y escribieron y fueron servidores. Luego continúa, por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente.
No sabemos quién era Teófilo, de pronto era un cristiano adinerado, también muy curioso, que quería conocer a detalle el inicio y el fin de la vida de Jesús. Quería conocer a profundidad todo lo que había pasado y por eso le pide a Lucas que escriba de manera ordenada todo el relato de la vida de Jesús. Y Lucas le dice a Teófilo luego: la razón por la que estoy haciendo esto es por ti. Y la razón por la que Jesús hizo todo eso es por ti y por mí. Prácticamente Lucas le estaba diciendo a Teófilo: quiero que tengas la seguridad de que todo lo que te han contado es cierto. Es increíble, Lucas no tenía ni idea de todo lo que iba a pasar después. Probablemente él en ese momento pensó que sus escritos solo los iba a leer Teófilo, no los iba a leer nadie más. Pero miren el impacto de lo que escribió Lucas, que ha llegado a generaciones y generaciones a través de la Biblia, y que ha llegado a tu vida y que ha llegado a mi vida y va a seguir generación tras generación. Lucas nunca se imaginó que sus escritos los iban a leer tantas personas. Y es porque la vida de Jesús sobrevive desde la antigüedad. ¿No es increíble que muchas personas hayan leído y sigan leyendo y seguirán leyendo lo que pasó en la vida de Jesús a través de lo que Lucas también está contando? ¿Y por qué? Porque es una historia que vale la pena contar. ¿Y por qué se convierte en una historia que vale la pena contar? Porque Jesús vino a mostrarnos algo: el perdón de los pecados. Ya no había que sacrificar más animales, ya no había que cumplir más rituales para poder ser perdonados. Ya podríamos ser perdonados directamente por el Padre, sin necesidad de hacer ningún tipo de sacrificios. Y tenemos una historia donde Jesús nos muestra directamente este ejemplo acerca del perdón. No sé si usted ha escuchado, igual la historia del paralítico la encontramos en Lucas también, que un grupo de amigos quieren que el Señor sane a su amigo paralítico y lo meten por el techo. Entonces, al ingresarlo por el techo, el Señor lo ve, lo bajan, y lo primero que el Señor le dice a este paralítico es algo que llama la atención de muchas personas. En el lugar donde se encontraba Jesús, habían los fariseos, los maestros de la ley, habían muchas personas que conocían estos rituales anteriores que se llevaban a cabo. Cuando Jesús ve a este hombre, lo primero que le dice es: tus pecados te son perdonados. Y lo vemos en Lucas 5:20. Dice: al ver la fe de ellos, Jesús le dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Probablemente el paralítico pensó: pero yo no vine acá para que perdonen mis pecados. Yo no vine a que alguien me dijera tus pecados son perdonados. Yo vine a que alguien me sanara de lo que no puedo caminar. Era sorprendente, todas las personas que estaban ahí pudieron ver que Jesús le dijo: amigo, tus pecados te son perdonados. Y obviamente las personas que estaban ahí, los fariseos, los maestros de la ley, también se cuestionaron: ¿quién es este que puede perdonar pecados? Y Jesús les dice lo siguiente, en Lucas 5:24: pues para que sepan, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Eso era una buena noticia, era una nueva noticia. Jesús había perdonado sus pecados y había hecho el milagro de que él pudiera volver a caminar. Y es que no importa de dónde tú vengas, no importa tu condición. ¿Sabes qué puede marcar la diferencia? El que tú decidas seguir a Jesús. Y tenemos otro ejemplo más adelante en el mismo capítulo de Lucas. Nos menciona la historia cuando Jesús va con sus amigos y llegan a la frontera donde tienen que pasar por los recaudadores de impuestos que estaban junto a un soldado. Y había ahí un recaudador de impuestos que llamó la atención de Jesús. Y Jesús fue muy preciso con él. Le dijo: sígueme.
Todos los que estaban con Jesús se quedaron sorprendidos. ¿Por qué? Porque a los recaudadores de impuestos no los veían bien. Eran rechazados por todas las personas en el pueblo, porque eran personas que te cobraban los impuestos. Hoy en día muchas personas también rechazan a los cobradores de impuestos, pero en ese momento era tan crucial, eran rechazados por toda la sociedad. Entonces Jesús le dijo, sígueme, y Leví le siguió. Fue con Jesús, de hecho fueron a la casa de Leví donde había más recaudadores y Jesús estuvo con ellos y compartió. Los fariseos, los maestros de la ley que estaban viendo desde lejos se quedaron, ¿por qué Jesús está con ellos? No puede compartir con ellos. Y Jesús les dijo algo muy importante. En Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Jesús estaba enseñando algo muy importante en ese momento. Él no vino por aquellos que se creían buenos, que creían que todo estaba bien, sino por aquellos que lo necesitaban verdaderamente, que necesitaban ser salvos, que necesitaban ser rescatados. Por ellos vino Jesús. Y esa es la mejor noticia, creo, de todos. Es una gran noticia, es una muy buena noticia que Jesús haya venido por aquellos que lo necesitamos. Y algo muy importante, dice, he venido a llamarlos para que vean el mundo de una forma diferente, para que cambien la forma en la que piensan de sí mismos, para que cambien la forma en la que piensan acerca de Dios, la forma en que vemos a las personas a nuestro alrededor. Y eso nos permita conectarnos con Dios, con nuestro Padre Celestial, desde adentro hacia afuera. Esta es la invitación que Jesús nos hace, salvarnos. Y esa es la razón por la que todo el mundo se acercaba a Él, porque era una gran noticia que querían sea verdad. Cuando es una buena noticia, nosotros anhelamos con nuestro corazón que sea verdad. Y esas son las buenas noticias de Jesús, que son verdad. Y Jesús nos hace una invitación importante a que seamos, no solo a que seamos buenos, sino que hagamos el bien. Y no solo hacer el bien de pronto de la manera natural o de la manera normal, sino un poco, podríamos decirlo, extravagante. ¿Por qué? Porque nos enfrenta con esto que nos pide el Señor de hacer el bien. Nos dice hacer el bien con aquellos que nos odian, orando por aquellos que nos maltratan. ¿Se imaginan? Hacer el bien por aquellos que nos odian, sin a veces en nuestra naturaleza lo que queremos es venganza con aquellos que nos odian, con aquellos que nos maltratan, queremos pagar ojo por ojo, pero Jesús nos enseña que tenemos que orar por ellos, amarlos, poner la otra mejilla, porque dice Jesús, si solo hacen el bien, en Lucas 6:33, y si solo hacen el bien con los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tiene esto? Sin embargo, dice en Lucas 6:35, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles el bien, denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Verás, todo esto son buenas noticias. Si hemos sido malos, si hemos sido ingratos, si hemos sido malvados, Él vino a ser bueno con cada uno de nosotros. Él vino a ser bondadoso con cada uno de nosotros. Y eso es lo que quería mostrar Jesús cuando vino a esta tierra. Que Dios es un Dios misericordioso, que es bueno con aquellos incluso que le odian, que lo rechazan, con aquellos que no le aceptan. Él es bueno. De pronto ustedes pueden decir, pero los cristianos que yo conozco no son buenos conmigo, de pronto no precisamente se comportan como Jesús lo estaba haciendo, y de eso vamos a ir hablando en esta serie. Pero lo que Jesús quería mostrar en esto es que las buenas noticias atraen, y la buena noticia que Él estaba dando de amar a los demás,
de servir a los demás, pese a lo que nos hayan hecho, era esa era la versión original de su evangelio. Era esa nueva versión que él quería mostrar. Y es que muchas veces, hoy en día todavía, lamentablemente, hay muchos cristianos que solo nos enfocamos en creer en Jesús, creer en Dios, pero no nos estamos enfocando en seguir lo que Jesús hizo, en seguir sus pasos, en seguir sus acciones, que muchas veces nos cuesta perdonar, nos cuesta ayudar a los demás, nos cuesta dar palabras de ánimo, nos cuesta rechazar el orgullo, el enojo, pero es lo que Jesús nos estuvo mostrando en cada uno de sus hechos, en cada paso que él dio, nos estuvo mostrando cómo verdaderamente deberíamos ser, los pasos que debíamos seguir para tener una vida plena y una conexión directa con Dios. Y es que creer no marca la diferencia. Lo que marca la diferencia en un cristiano es seguir lo que Jesús hizo, seguir lo que Jesús dijo, tal como sucedió con Leví, con el recaudador de impuestos. Le dijo, sígueme. Y eso fue lo que marcó la diferencia. Sígueme, porque si me sigues descubrirás que seguirme hará tu vida mejor y te hará mejor en la vida. Me seguirás por quien yo afirmo ser. Pero incluso si al principio no estás completamente seguro de que todo es verdad, tendrás la certeza de que todo es bueno. No sé si de pronto tú todavía sigues dudando de quién es Jesús, de lo que vino a hacer, de su propósito, del por qué vino, de sus buenas noticias. De pronto es porque te presentaron una versión equivocada de Jesús. De pronto no te presentaron la versión original de Jesús, lo que Él vino a hacer a esta tierra, de darnos el perdón, de perdonar nuestros pecados, de ser nuestro Salvador, de enseñarnos a ser compasivos. Y en Lucas 6:36 dice, sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Eso es lo que nos estaba enseñando Jesús, que seamos compasivos con los demás. Y si de pronto tú creciste con esta versión equivocada del Evangelio, déjame pedirte disculpas. En nombre de todos nosotros como casa, no queremos que te quedes con esa versión donde tú ves de pronto a Dios como un Dios malo, como un Dios que te rechaza. No, Dios te ama, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Jesús vino a esta tierra a mostrar una verdad, el perdón de nuestros pecados y sobre todo que Él era nuestro Salvador. Al inicio en Lucas 2:11 dice, les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, es Cristo el Señor. Mucho antes de que creciera, mucho antes de que ejecutara y que llevara a cabo su ministerio, ya nos estaban revelando que Él iba a ser nuestro Salvador. Jesús vino por tu bien y por el mío, dice, porque el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, no vino a ser servido, sino a servir, y para entregar su vida en rescate por muchos. Algo más que se añade a la lista de lo que Él vino a hacer, vino a dar su vida por nuestro rescate, vino a darnos perdón, vino a mostrarnos al Padre, vino a ser nuestro Salvador. Vino a mostrarnos su evangelio de amor. Entonces vamos a hacernos nuevamente la pregunta, ¿es el cristianismo bueno para nosotros, bueno para nuestra sociedad, bueno para nuestra familia? Pues Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Pablo y muchos más, recuerdan que Lucas lo mencionaba, que eran muchas las personas, creyeron que sí. Creyeron que el cristianismo es bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque se tomaron la molestia de escribir sobre Jesús. ¿Por qué escribimos sobre alguien? Porque es alguien relevante. Escribieron sobre Jesús porque era alguien relevante. Escribieron de Jesús porque era alguien que trajo buenas noticias que son atractivas y que son buenas para cada uno de nosotros y que son verdad. Porque pudieron ver con claridad y presenciar esas verdades.
Y algo muy importante es que todos ellos estaban seguros de que no se podían guardar la historia de Jesús. Era una historia que tenía que ser contada porque iba a impactar generaciones. Iba a impactar vidas. Por eso era una historia que no se podía quedar solo de boca a boca, sino que tenía que ser escrita para que muchos, incluyéndonos a nosotros, podamos leer la historia de Jesús y creer lo que Él hizo y seguirle. Que esa es la clave. Seguir lo que Jesús hizo. Te animo en este día a que puedas conocer esa versión original del Evangelio de Jesús, que puedas conocer todo lo que Él vino a hacer a esta tierra, cuál fue su propósito por ti, por mí, por todas nuestras generaciones, que es una historia que vale la pena que sea contada. Y si esa es la primera vez que te conectas con nosotros y tú dices, yo quiero que Jesús sea mi Salvador, quiero que Jesús perdone mis pecados, quiero conocer al Padre tal como lo muestra Jesús, quiero invitarte a que hagas esta oración. Gracias te doy, Señor Jesús, por dar tu vida en la cruz por mí. Gracias porque llegaste a este mundo para transformarlo en algo nuevo. Señor, yo te invito a que tú seas el Salvador de mi vida, que perdones mis pecados, porque yo, Señor, quiero conocer al Padre, a Dios amoroso, al Dios misericordioso que tú viniste a presentar a esta tierra. Te acepto, Señor, como mi Salvador. Gracias te damos, Señor, en este día. Gracias porque tú estás hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Porque tú estás revelando, Señor, por qué tú viniste a esta tierra. Que tus buenas noticias son mucho más que una verdad. Que tus buenas noticias impactan generaciones, impactan nuestras vidas. Y que, Señor, tus noticias, lo que tú viniste a hacer son buenas para nosotros, que el cristianismo es bueno para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sigues enseñándonos a cada uno de nosotros a través de estas series. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que no te pierdas esta serie. Vamos a estar conociendo todo lo que Jesús ha hecho. Y vamos a seguir conociendo un poco más sobre el cristianismo. Nos vemos la próxima semana. Qué hermoso tiempo juntos, en donde hemos aprendido cosas básicas para aplicarlas a nuestra vida basadas en Jesús. Y ahora quiero invitarte a 2 reuniones, una los miércoles, que es a las 6:30 de la mañana, en donde adoramos, oramos en familia para así recargarnos para el resto de la semana que queda. Y otro los jueves a las 6:15 de la noche, en donde aprendemos más de Jesús y compartimos entre amigos. Fue un gusto tenerte un domingo más con nosotros. Bendiciones.